En la escena inicial, se nos presenta a una pareja de vacaciones en la campiña polaca. Joe y Laura, marido y mujer, resultan ser exagentes secretos estadounidenses que se han retirado pronto para concentrarse en desarrollar una vida significativa juntos. Poco después, dos visitantes franceses, también de vacaciones en la región, ven a Joe y Laura desayunando juntos. Los cuatro hablan casualmente, compartiendo sus experiencias de vida y trabajo. Sin embargo, en lugar de revelar su pasado oculto, la pareja miente diciendo que regenta una pequeña tienda. Después del desayuno, Joe y Laura regresan a su alojamiento. Joe les propone unirse a los demás turistas para explorar el campo, pero Laura se niega debido a su enfermedad. Anima a Joe a continuar sin ella, asegurándole que la esperará en la cabaña. Joe acepta a regañadientes y se va con los otros turistas. Mientras tanto, dos pilotos de la CIA están en un avión de reconocimiento. De repente, un disparo en la espalda hace que su avión vuele contra los árboles. Joe, al oír la explosión, se apresura a ir a la fuente del problema. De vuelta en la cabaña, Laura ve el humo negro y denso que sale del bosque y se preocupa por Joe. Poco después, Joe y los turistas descubren con consternación que la explosión ha sido causada por un accidente aéreo. Joe y el médico del desayuno examinan rápidamente a los pilotos, pero todos han muerto por un golpe en la cabeza. Joe, un exagente veterano, reconoce a los pilotos como personal de la CIA. Pocos instantes después encuentra un disco duro en uno de los bolsillos de los agentes y se lo lleva. El médico se opone, alegando que el disco duro no le pertenece, pero Joe insiste, sosteniendo que muy probablemente contiene secretos cruciales. Sin que ellos lo sepan, la radio del avión sigue funcionando, transmitiendo su conversación a la sede central de la CIA. La CIA oye a Joe hablar del disco duro. Uno de los agentes le cuenta el incidente al jefe de la CIA, destacando la importancia del disco duro, que contiene pruebas devastadoras de sus fechorías. En ese momento, el jefe de la CIA pide conocer la vista del incidente. La escena cambia a Joe, que insta al médico y a los demás turistas a regresar al refugio porque el lugar ya no es seguro. Antes de que puedan irse, una banda de mercenarios se acerca inesperadamente. Orin, el jefe de los mercenarios, cuestiona con arrogancia al guía sobre su objetivo. El guía afirma que solo son unos veraneantes que se han topado por casualidad con la catástrofe de la llanura. Orin se dirige inmediatamente a la doctora y le pregunta de dónde es. Cuando ella se niega a responder, Orin la mata brutalmente. Luego se enfrenta a Joe y le pregunta si ha encontrado un disco duro entre los restos. Joe miente y afirma que no sabe nada, a pesar de que el disco duro está escondido en sus manos. Mientras los soldados de Orin comienzan a buscar el avión estrellado, Joe aprovecha la oportunidad para vengarse. Robó con éxito uno de los vehículos del enemigo e intentó escapar. Desafortunadamente, el automóvil se quedó sin gasolina y se detuvo en medio de la carretera. Joe se apodera rápidamente de una moto de uno de los mercenarios y se marcha, evitando el accidente. La narración pasa luego a un anciano llamado Chester. Chester, como Joe, es un espía secreto, pero a diferencia de Joe, todavía está al servicio activo del gobierno. El jefe de la CIA se pone en contacto con Chester y le asigna una misión para detener a Joe en la campiña polaca. Mientras tanto, el jefe de los mercenarios, Orin, ha perdido la pista de Joe. Sin embargo, cree que Joe todavía está escondido en algún lugar del bosque. Joe, escondido en las cercanías, siente la amenaza e inmediatamente se pone en contacto con Lara a través de un teléfono satelital, aconsejándole que se prepare para la inminente amenaza. Como exespía de alto secreto, entra en modo de combate, recogiendo armas y preparándose para luchar. Lara se dirige entonces a una habitación cercana de la cabaña y aconseja a los visitantes que se alojan allí que se escondan debajo de la cama por seguridad. 3 hombres de Orin irrumpen en la cabaña justo cuando ella está poniendo a salvo a los visitantes, pero antes de que puedan reaccionar, Lara elimina la amenaza con precisión y habilidad. Chester llega a un hotel rural. En una horrible demostración de brutalidad, Chester prueba la fuerza de un veneno que ha creado dándoselo al hombre que lo acompañó al hotel. Chester sonríe para sí mismo, sabiendo que su veneno funciona perfectamente. Mientras tanto, Joe ha regresado al asentamiento. Agotado, entra en una tienda para descansar, agradeciendo que no haya nadie por ahí. Joe utiliza el teléfono fijo para llamar al jefe de la CIA. Durante la llamada, Joe pregunta qué hay de tan crucial en el disco duro que ha descubierto, preguntándose por qué tanta gente lo está buscando. El jefe de la CIA sostiene que contiene datos gubernamentales sensibles y ordena a Joe que la devuelva inmediatamente. Joe deja claro que no tiene intención alguna de devolver la unidad de disco duro. Desprecia a los funcionarios corruptos, como el jefe de la CIA, y tiene la intención de hacer público el contenido de la unidad de disco duro. Rastrea inmediatamente la llamada de Joe para determinar su ubicación. Una vez obtenida la información, contacta con Chester y le dice dónde está Joe. Chester se acerca sin dudarlo a Joe en la tienda donde se esconde.
Los dos se saludan con desenvoltura, como lo harían dos viejos conocidos. Intercambian cumplidos y se ponen al día como si fueran viejos amigos que se reencuentran. Chester pregunta respetuosamente si Joe ha cogido el disco duro del avión de la CIA que se estrelló. Joe miente y dice que Orin ya lo había robado. Sin embargo, Chester no está convencido. En cambio, Joe cambia de tema y le pregunta a Chester por Orin. Quiere saber quién es Orin y por qué tanta gente quiere el disco duro. Chester revela que Orin está trabajando para el servicio secreto ruso para robar el disco duro. Si los rusos lograran obtenerlo, podrían desestabilizar fácilmente a Estados Unidos. La escena cambia a Lara en la cabaña. Los hombres de Orin mantienen como rehenes a los turistas que están dentro. Lara se mueve discretamente a la planta superior y elimina a uno de los guardias. Luego le dice al turista que se quede quieto mientras ella se ocupa de los otros guardias en la planta baja. El brazo derecho de Orin ordena a sus hombres que busquen en las plantas superiores. Sin embargo, cuando ve a otro de sus hombres asesinado, se enfurece y ordena a los guardias supervivientes que localicen al asesino. Mientras suben las escaleras, Lara les tiende una emboscada y los elimina uno a uno con eficacia. Al final acorralan a Lara y la mantienen a tiro, obligándola a someterse. Por suerte, Lara tiene una navaja escondida entre el pelo que puede usar para resolver la situación. Después de derrotar a los guardias, Lara se enfrenta al brazo derecho de Orin. Al final, él la vence, cansado por la lucha. En consecuencia, la hace sentarse en una silla y comienza a interrogarla. Al oír el nombre de Joe, el brazo derecho descubre que Lara es la esposa de Joe. Inmediatamente, el brazo derecho ordena a Lara que se ponga en contacto con Joe y le pida que entregue el disco duro. Lara acepta, pero solo si le devuelve su teléfono satelital, que es el único medio para contactar con Joe. Cuando el brazo derecho se lo ofrece a Lara, ella teclea rápidamente un código en el aparato. De repente, una explosión sacude la habitación. La escena cambia a Orin y sus hombres, que han rastreado a Joe y Chester hasta la casa en la que se han escondido. En consecuencia, Orin encarga a 3 de sus hombres que entren en la casa y se enfrenten a Joe. Orin, enfurecido por su reticencia, los mata rápidamente a los 3. Joe y Chester saben que Orin y sus soldados han rodeado la granja. Chester, que está sentado, le pide ayuda a Joe para levantarse, quejándose de un fuerte dolor de espalda. Pero cuando Joe extiende la mano para ayudarlo, Chester lo apuñala con una jeringa. Chester revela fríamente que la jeringa contiene un veneno de su propia producción. Joe solo tiene 24 horas de vida hasta que obtenga el antídoto. Chester promete proporcionarle el antídoto si Joe le entrega el disco duro. Joe acepta a regañadientes devolver el disco duro, pero solo después de encargarse de Orin y sus hombres. Sus soldados se precipitan al interior, pero Joe y Chester se preparan para su llegada, lo que da lugar a un brutal enfrentamiento. Durante el alboroto, Chester hace explotar una granada, lo que hace saltar la puerta del garaje. Sin embargo, la explosión hace que la unidad de disco duro se caiga de la toma de Joe y Chester la agarra al vuelo. Chester golpea a Joe sin dudarlo antes de huir, dejando a Joe solo frente a los soldados de Orin. Joe, ahora en inferioridad numérica y debilitado, se ve obligado a luchar para superar a los mercenarios. Durante la lucha, uno de los soldados de Orin lanza otra granada, lo que genera una gran explosión. Orin se acerca a Joe con la pistola en la mano. Se pregunta por qué Joe no entregó la unidad de disco duro desde el principio, ahorrándose toda esta violencia. Joe responde preguntando por qué la unidad de disco duro es tan vital como para que Orin se esfuerce tanto por conseguirla. Orin explica que la unidad de disco duro es una prueba de las actividades ilícitas del jefe de la CIA y otros altos funcionarios estadounidenses. Orin los desprecia y cree que la unidad de disco duro contiene el secreto para destruirlos. También reconoce haber derribado el avión de la CIA para robar el disco duro. Joe se disculpa y revela que Chester ya ha cogido el disco duro. Propone trabajar juntos para localizar a Chester, que muy probablemente se dirige al refugio para atacar a Lara. Orin acepta y los dos crean una incómoda alianza antes de salir corriendo en busca de Chester. Furioso, el jefe de la CIA ordena a sus tropas que envíen una destructiva dron a Joe y Orin, con el objetivo de eliminarlos definitivamente. En poco tiempo, 2 drones armados aparecen en los cielos sobre la campiña polaca, en busca de Joe. Sin dudarlo, las naves comenzaron a disparar contra el coche. La persecución se volvió cada vez más feroz. En un intento desesperado por escapar, su coche se estrelló contra un arcén. Afortunadamente, Joe y Orlan salieron ilesos. Tras una feroz lucha, lograron destruir una de las drones, pero justo cuando estaban recuperando el aliento, Orin se volvió hacia Joe y le apuntó con una pistola en la espalda. Sin embargo, antes de que Orin pudiera reaccionar, resonó un disparo de pistola. Lara disparó el tiro que alcanzó a Orlan. Sin embargo, su calvario aún no había terminado. La última dron lanzó otro ataque, provocando una tremenda explosión. A pesar del caos, Lara y Joe lograron escapar, aunque con heridas graves.
A la mañana siguiente, Joe llevó a Lara a la orilla de un lago cercano. Chester apareció de repente mientras se relajaban. Joe se pregunta por la insistente presencia de Chester, señalando que debería estar de camino a Estados Unidos para entregar el disco duro. Chester responde que no puede irse porque su cuerpo se ha vuelto repentinamente débil. Joe entonces dijo la verdad. Había envenenado a Chester, no a sí mismo. Presentó un antídoto y explicó que la bebida que Chester había tomado anteriormente contenía veneno. En esta difícil situación, Joe hizo una oferta. Se ofreció a proporcionarle el antídoto con una condición. Chester debía devolver el disco duro y ayudar a derrocar al jefe de la CIA y a otros funcionarios corruptos. Chester no pudo hacer otra cosa que aceptar. A partir de ese momento, el inesperado trío dio lugar a una incómoda colaboración guiada por un objetivo común.